realidad que compete a Venezuela. Sí, a Venezuela, porque cuando la oposición al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela parecía ya debilitada y sin posibilidades de poder crear un cambio, el Premio Nobel de la Paz concedido a la líder de la oposición, María Corina Machado, hizo renacer las esperanzas. Para abordar este tema y sus implicaciones, hemos invitado esta mañana al abogado Luis Magallanes, vocero de la Plataforma Unitaria, miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular y además él es asesor de la Comisión de Gobiernos Autónomos y de Descentralización en la Asamblea Nacional del Ecuador. Estimado Luis, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación, que quiero comenzar preguntándole quiénes conforman la Plataforma Unitaria Democrática, cuándo y por qué fue creada, con qué finalidad, cuál es su espíritu y su esencia. Sí, mira, Luisa, la Plataforma Unitaria la conforman todos los partidos de oposición en Venezuela, quienes sin duda alguna apoyaron la candidatura de Edmundo González. ¿Por qué estamos a través de una sola tarjeta? Porque Venezuela, con todas las circunstancias, la anulación de organizaciones políticas que existió durante muchísimo tiempo, nos llevó a estar unificados y eso nos llevó a sacar una tarjeta. Con esa tarjeta, la Plataforma Unitaria, ganamos la Asamblea Nacional 2015 con una mayoría opositora y con esa tarjeta logramos que Edmundo González Urrutia fuese electo presidente de la República, de forma tal que esta es una plataforma que consolida a quienes pensamos de manera distinta al régimen de Nicolás Maduro y que hoy respaldamos el liderazgo de María Corina Machado. Ahora, Luis, ¿cómo recibió Venezuela, el pueblo venezolano, quienes todavía se encuentran allí, sus compatriotas que no han podido, por diferentes razones, abandonar Venezuela y han decidido seguir allí luchando, o quienes como usted y tantos otros decenas y centenares de miles de compatriotas suyos venezolanos que están dispersos por el mundo buscando mejores oportunidades y huyendo de la dictadura de Maduro? ¿Qué implicaciones han tenido para ustedes y qué significado tiene para ustedes este galardón concedido a quien lidera la oposición al régimen dictatorial de Maduro, como es doña Corina Machado? Mira, se vivieron dos momentos bien complicados porque los que están adentro no pudieron celebrar este triunfo de manera abierta. Recordemos que quienes publican cualquier tipo de contenido en sus redes sociales son detenidos o simplemente son perseguidos por la dictadura de Nicolás Maduro. Eso lo vivieron quienes estuvieron dentro. Hemos conversado con familiares, amigos, y la emoción y sobre todo la energía que proyecta este premio Nobel de María Corina Machado dentro les brinda esa herramienta y esa luz que les da la esperanza necesaria para saber que estamos por el lado correcto de la historia y que en cualquier momento va a ocurrir algo, un desenlace que sin duda alguna va a permitir la libertad de Venezuela. Y los que estamos afuera, pues de verdad nos llenó de mucha emoción este premio a María Corina, porque sin duda alguna es parte de ese sacrificio que se ha hecho. María Corina Machado decía, Luisa, que cuando después de que le anuncian que va a tener el Premio Nobel de la Paz, que es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, le decía a Claudia Macero, le decía, ojalá pudiese tener a alguien para abrazarlo. O sea, María Corina tuvo que compartir un momento tan especial como el del Premio Nobel de la Paz en una soledad y en una clandestinidad producto de la persecución del régimen de Nicolás Maduro, que además aprovecho y te comento que ya ha manifestado que la única forma de que ella recoja este galardón es que precisamente pueda ser libre y que esté en condiciones de libertad. Hoy Venezuela, con el acompañamiento y el esfuerzo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, vemos una luz al final del túnel porque inclusive ayer Donald Trump informó que había autorizado para que la CIA tuviese acciones encubiertas en territorio venezolano. Entonces se viene avanzando hacia un proceso de liberación. La única forma de que Venezuela tenga paz es con la salida de Nicolás Maduro y empezar un proceso de justicia que permita la paz no solamente al país, sino también a esas familias que perdieron durante estos 26 años a familiares, que tuvieron muchos secuestrados y que hoy, a pocas horas de el proceso de tener dos santos que van a hacer los actos en Roma el día domingo,
pues hay muchos presos todavía en las mazmorras del régimen de Nicolás Maduro. Ahora, Luis, mientras buena parte o la gran mayoría de la comunidad internacional está celebrando ese muy merecido galardón y reconocimiento como es el Premio Nobel de la Paz 2025 para la líder de la oposición al régimen dictatorial de Maduro, Corina Machado, Maduro, en cambio, allá en Venezuela, ha ordenado ejercicios militares en Caracas y Miranda, con vehículos blindados en el país llanero. ¿Qué tiempo le queda a Maduro y cómo es que logra sostenerse aún en el poder? Maduro está en la cuerda floja y él lo sabe desde el mismo momento que el 28 de julio ganó Edmundo González Urrutia. Él tomó el camino que le iba a dar un poco de tiempo, pero que iba a ser inexorablemente fatal para él. ¿Por qué? Porque en el momento que Nicolás Maduro tomó ese camino, sin duda alguna, Venezuela y sus aliados en el mundo han venido trabajando en una estrategia para no solamente desenmascarar lo que él representa, sino para sacarlo del poder. El gobierno de los Estados Unidos, uno, no reconoce a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela, por eso no se puede hablar de un proceso de invasión a Venezuela, sino que se habla de un proceso de extracción a un narcoterrorista, como lo que hoy él representa, Diosdado Cabello y Padrino López, y a pesar de que pueda sacar algún tipo de herramienta militar blindada, todos sabemos que Nicolás Maduro tiene un cuerpo que lo acompaña bastante obsoleto, con generales que simplemente durante los últimos años se dedicaron a enriquecerse y que no tienen ningún tipo de acciones militares que realmente puedan sostener a Nicolás Maduro en el tiempo y que sin duda alguna, Luisa, en el momento que Estados Unidos decide ingresar a Venezuela a través de cualquier vía por aire, tierra o mar, va a lograr su objetivo porque Nicolás Maduro es un objetivo que desde hace muchísimo tiempo lo están buscando. Le han pedido que negocie, que llegue a un proceso de negociación. Él no lo ha aceptado. Y bueno, usted sabe que cuando a un delincuente lo rodean las fuerzas de policiales, en principio se busca un proceso de negociación, de entrega, pero si esta persona se resiste al final del día, lo que viene es un proceso de neutralización que permita a las fuerzas del orden pues tomar el control. Ahora, Luis, ¿a quién favorece la presencia de Nicolás Maduro en el régimen de Venezuela? ¿Qué intereses representa Maduro? Bueno, Nicolás Maduro representa primero los intereses de los narcoterroristas. Recordemos nosotros que Nicolás Maduro es Venezuela, se ha convertido en uno de los principales países de entrega al mundo de droga, pero a su vez también con sus conexiones en el Medio Oriente a acciones terroristas. Ahora, en la región, ¿a quién benefician? Bueno, benefician a partidos como la RC5 y al prófugo Rafael Correa, que en el caso de Ecuador son beneficiarios directos desde hace muchísimos años de las dádivas y de los recursos del régimen de Nicolás Maduro para seguir haciendo política. Nosotros lo hemos denunciado abiertamente, el tema del financiamiento que ha venido recibiendo, no desde ahora, desde hace muchísimo tiempo, el señor Rafael Correa, que en el momento que llegue el nuevo gobierno a Venezuela, vamos a brindarle al señor presidente Daniel Noboa todas las herramientas y toda la información necesaria para que este partido pues sea sacado de la democracia ecuatoriana, porque no es un partido democrático, es un partido que viene con la ilegitimidad de tener recursos del régimen de Nicolás Maduro. Ahora, más allá de lo que acá en el Ecuador escuchamos a través de noticias que se viralizan en redes o de entrevistas que se realizan a compatriotas suyos allá en su tierra, una cosa es con guitarra y otra con violín. Usted, que es venezolano, ¿cuál es la realidad de la situación que vive el pueblo de Venezuela? Hombres y mujeres que no han podido abandonar su tierra por diversas circunstancias y razones. ¿Cuáles son sus padecimientos? ¿Cómo es la cotidianidad de sus días? ¿Cuáles son sus carencias? Bueno, primero, Venezuela hoy es un país prácticamente sometido a muchas necesidades, entre ellas, siendo un país tan rico, el tema de la luz, el tema de que hoy hay productos en todos los anaqueles. Recuerde que en un momento existió el desabastecimiento de los productos porque se reguló su precio, pero actualmente se pueden conseguir, pero a precios muy elevados. Cuando un venezolano gana 3, $4 al mes, que es lo que le pagan, inclusive los jubilados, las personas que trabajaron toda su vida, no llegan ni a $1 lo que el Estado le deposita mensualmente,
pues estas personas tienen que vivir de las remesas que enviamos los que estamos fuera de Venezuela para que nuestras familias puedan subsistir y puedan, dentro de este margen de carencias que tiene Venezuela, poder tener una vida relativamente con comida, tener plantas eléctricas, poder abastecer los vehículos que se compra la gasolina en dólares cuando la moneda oficial en Venezuela es el bolívar, y así sucesivamente. No hay medicina en los hospitales, no hay ningún tipo de acompañamiento del Estado en materia social, simplemente existe una acción política de aquellos que se alisten para defender a Nicolás Maduro, le dan un bono de guerra que son aproximadamente $150. Ahora, eso en cuanto a las necesidades, no tener, obviamente, servicios básicos y esenciales de calidad. ¿Qué hay con respecto a otro tipo de libertades? El poder Bueno, expresar o reunirse libremente, el poder expresar su admiración o rechazo a determinada ideología política. Cuéntenos de eso. Bueno, yo le cuento algo que me pasaba a mí siempre. Yo estuve hasta el 2021 en Venezuela y cada vez que iba a un programa de radio o que tenía alguna entrevista, ya te autocensuraban, decían no puedes decir régimen, no puedes decir estas palabras porque chocan contra el gobierno de Nicolás Maduro. Eso en el caso de nosotros que hacíamos política y que hacíamos entrevistas, pero en el caso del ciudadano común existen los que son jefes de cuadra. Estos jefes de cuadra vigilan a quienes son opositores. Uno, le quitan, por ejemplo, los servicios de gas, no se los venden si usted hace algún comentario en sus redes sociales, en algún estado. Y en el caso de los ciudadanos comunes, hacer algún tipo de publicación a favor de María Corina Machado o de la oposición son vistos como actos de guerra. Las últimas detenciones que se han dado en Venezuela son producto de personas que han publicado cualquier información que no tienen nada que ver con desestabilización, con un llamado radical en sus mensajes, y han sido detenidos, lo que significa el deterioro que ha venido ocurriendo en materia de libertades a cada ciudadano, y que el régimen ha venido incrementando su capacidad de detener a quienes piensan distinto a ellos. Por eso hoy tenemos todavía a la fecha más de 900 presos políticos o secuestrados políticos por la dictadura, y nosotros siempre hemos hablado de que esto es una puerta giratoria. Mientras sueltan a unos, van agarrando a otros, porque el régimen de Nicolás Maduro necesita tener rehenes al momento de cualquier negociación, poder utilizarlos como moneda de cambio. Ahora, hablando de negociaciones, ¿usted cree que existe realmente la posibilidad de poder derrocar o defenestrar a Maduro de su dictadura a través de algún tipo de negociación, o habrá que aplicar otro tipo de procedimientos? Porque yo sé que todo tiene un proceso. Si a nosotros, como ecuatorianos, que no vivimos ese tipo de situaciones adversas que usted nos narra y nos cuenta, vemos con mucha preocupación lo que está ocurriendo en Venezuela, no quiero ni imaginarme lo que piensan los que están ahí adentro y que han de decir, esto ya está muy hablado, ¿para cuándo? Porque luego de este reconocimiento del Premio Nobel de la Paz, que sin duda creería yo que puede dar un gran impulso a avanzar para que pueda recuperar Venezuela la libertad, la democracia, ¿cuál es el siguiente paso? Después del Premio Nobel, ¿qué? ¿Y para cuándo? Existió el proceso, han existido distintos procesos de negociación, y el régimen de Nicolás Maduro lo que ha hecho es utilizarlo para ganar mucho más tiempo. Vimos que María Corina Machado, posterior al proceso de anuncio de su Premio Nobel de la Paz, le envió un mensaje muy contundente a Nicolás Maduro: usted quiere la paz, váyase, pero váyase ya. Nicolás Maduro decidió el camino más complicado. Vemos que los protocolos que ha venido aplicando el gobierno de los Estados Unidos han sido llevados de la mejor manera, porque uno, primero movilizó su flota de militar hacia el Mar Caribe. Posteriormente existe por el Congreso de los Estados Unidos un acompañamiento para el rescate de la democracia y tener los recursos necesarios para la etapa posterior de la salida de Nicolás Maduro. Vemos que el gobierno norteamericano ha buscado a los aliados en la región, y el día de ayer algo sumamente importante, Luisa, es el tema de que el gobierno de los Estados Unidos diera luz verde a la CIA para las operaciones encubiertas en Venezuela. Esto no es cualquier cosa. Vemos
que se viene haciendo un cerco por parte del gobierno norteamericano, y en el momento que Nicolás Maduro crea que puede negociar, ya va a ser muy tarde y se van a tener que tomar las acciones necesarias. Yo no tengo la menor duda, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la historia del mundo, y cuando la estudiamos podemos verlo. A los dictadores y a los narcotraficantes y a quienes hacen daño, como el terror que causaron recientemente en Guayaquil, tienen dos caminos: o terminan presos o terminan muertos. Quienes decidimos enfrentarlos sabemos que el camino es bastante complicado, pero sabemos que al final la historia reconoce estas acciones, como la que lleva adelante el presidente Daniel Noboa acá en el Ecuador y como la que lleva adelante María Corina Machado y Edmundo González en Venezuela. Mire cómo son las cosas, Luis. Usted sale de Venezuela en el 2021 y viene a Ecuador en búsqueda de esa libertad por la que luchamos a brazo partido los ecuatorianos. Pero figúrese usted, usted ha dicho que definitivamente muchos de estos actos terroristas, lo vi en sus redes refiriéndose a la explosión del coche bomba acá en Guayaquil, que cobró lamentablemente la vida de una persona, dejó heridas a otras tantas, pero además ha creado ese pánico colectivo frente a la posibilidad o amenaza de que se pudieran replicar episodios como este. La pregunta que nos hacemos es cómo se financian y si desde su respetable punto de vista, en este tipo de actos terroristas y de otros, como la quema de cuarteles, como la quema de vehículos policiales, ¿usted cree que exista participación o infiltración de venezolanos pertenecientes al famoso Tren de Aragua o financiados estos actos terroristas y protestas por parte del gobierno dictatorial de Maduro o no? Sí, indudablemente sí. No solamente nosotros hemos dicho que hay dos casos con el caso de nuestros compatriotas venezolanos. Uno es que a muchos les estaban ofreciendo hasta $50 para que participaran en protestas en Imbabura. Nosotros lo denunciamos públicamente. Y lo otro es que el régimen de Nicolás Maduro, por vías que tienen que ver con la RC5, recordemos los audios que salieron de Luisa González y del partido de oposición, la RC, donde hablaban de acompañamiento, de financiamiento a estas estructuras que hoy estaban en la calle. Nosotros creemos no solamente que recibieron financiamiento, sino también que les enviaron cómo es el mecanismo para poder tratar de tumbar a un gobierno. No estaban buscando con este paro el tema de que se restableciera el subsidio al diésel, sino lo que estaban buscando era la salida del gobierno de Daniel Noboa. Claramente el presidente, con sus estrategas, con todo lo que tiene a la mano y ya conociendo lo que hay detrás, porque una de las cosas importantes es conocer al enemigo, pues tomó las medidas correctas, y hoy no solamente el gobierno avanza, y cuando se trabaja desde la óptica del gobierno de atacar a grupos narcotraficantes y narcoterroristas, pues van a ocurrir cosas como las que están pasando en Guayaquil y en otras zonas, pero lo que sí pueden tener certeza es que cuando se tiene determinación, se puede avanzar para destruir estos grupos que tratan de hacerle un daño inquebrantable al pueblo ecuatoriano y que sin duda alguna van a terminar, como siempre lo hemos dicho, o presos o muertos. Quienes realizan este tipo de acciones no tienen otro camino. Tal vez sí sea por eso, estimado Luis, ¿cree usted que en este acuerdo que se lograra por parte de la dirigencia indígena asentada en Imbabura y representantes del gobierno nacional mantuvo al margen al señor Marlon Vargas y a su aliado Isa? Totalmente. Mire, tanto Marlon como Isa representan intereses cercanos a Luisa González y no representan los intereses del verdadero pueblo indígena que ha luchado y que tiene tantos méritos y que sin duda alguna el presidente de la República y todo el pueblo ecuatoriano los reconoce. Lo que no se puede reconocer son acciones vandálicas, terroristas, que le quiten la movilidad al pueblo ecuatoriano y a quienes vivimos acá, simplemente porque ellos tienen un plan mucho más maquiavélico, que es derrocar un gobierno que fue electo por los ecuatorianos, que inclusive en la provincia donde Isa ganó el presidente Daniel Noboa, y que el momento que tiene este país históricamente es el de apoyar al presidente Daniel Noboa. No se puede matar el tigre y tenerle miedo al cuero, y en este momento Ecuador tiene que avanzar para poder lograr su libertad plena, con las medidas económicas necesarias que le dé libertad financiera, pero a su vez la libertad política a través de un proceso constituyente para que el Ecuador avance y por una vez por todas
pueda haber camino de progreso y un sendero mejor de futuro para los próximos años. ¿Quiere decir esto que como están las cosas y visto por parte de un extranjero que ya tiene unos años aquí en el Ecuador, como es su caso, la CONAIE está debilitada, ha perdido fuerza, por fin han trascendido cuáles eran sus reales intereses y motivaciones? Me refiero a la actual dirigencia. Mire, le comento a Luisa que yo vengo de Ecuador desde el 2008, quiero muchísimo este país, me siento parte de su cultura y de lo que es. Y en el caso de la CONAIE, creo que su dirigencia ha abandonado el espíritu real de lucha y de participación. Ojalá vuelvan esos líderes aguerridos indígenas que sin duda alguna luchaban por los intereses reales de su pueblo ancestral y que defendían sus tierras. Hoy lo que vemos es que defienden el interés conjunto con la RC5 y por eso es que han perdido no solamente credibilidad ante su comunidad, sino que han retrocedido electoralmente. Y es el momento de reflexionar y de volver a sus raíces para que la CONAIE y Pachacuti puedan tener otra vez un espacio respetable dentro de la política de manera autónoma y no que dependan de lo que diga un prófugo desde Bélgica. A propósito de ello, ¿qué comentario le merece a usted, estimado Luis, aquello que publicara el expresidente Rafael Correa en sus redes, indicando que la explosión del coche bomba en Guayaquil era un autoatentado que se había hecho el propio gobierno para victimizarse? Bueno, yo le he dicho también que Rafael Correa es un miserable, que sus últimas declaraciones no tienen límite. En vez de solidarizarse con Guayaquil y brindar todas las herramientas para que se esclarezca lo que ocurrió con este coche bomba, pues lo que hace son aprovecharse de las situaciones y de las coyunturas para hacer comentarios infelices como el que hizo. Nosotros creemos y apoyamos no solamente las investigaciones que desde el mismo gobierno, el ministro Reinberg, se vienen realizando muy oportunamente por parte del gobierno, sino también en el liderazgo del presidente Daniel Noboa, porque ha venido enfrentando a todos estos grupos y nadie se va a poner un coche bomba, Luisa, en un momento coyuntural del país donde lo que estaban buscando es que Ecuador estuviese bajo un proceso de conmoción por el paro, por el coche bomba, para buscar apoyo militar y darle un golpe de Estado al presidente de la República. Esto, sin duda alguna, demuestra, uno, el debilitamiento que tiene la RC5, que la gente ya no cree en un liderazgo que hoy está prófugo del Ecuador, y tres, que el Ecuador hoy ha buscado el camino difícil, sí, pero que va a tener resultados muy prontos del acompañamiento a las políticas del presidente Daniel Noboa para poder vencer a estos grupos narcoterroristas que operan en la región, sino también para que el Ecuador pueda salir adelante. ¿Qué tienen en común, cree usted? ¿Qué tienen en común, cree usted, los gobiernos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de México, de Brasil? Bueno, principalmente que se aprovecharon de la democracia para llegar a ella, pero posteriormente la han debilitado y han creado miseria a los pueblos. Un país tan rico como Venezuela, yo recuerdo, era menor de edad, pero recuerdo que mi familia decía, nosotros no vamos a llegar a los niveles de Cuba, no vamos a estar como Cuba, y hoy somos un país que está peor que Cuba. Hoy somos un país que, siendo tan rico, nuestra gente, la clase media, se desvaneció en Venezuela, no existe. Las personas que estudiaron, el mérito del estudio se acabó. Un médico gana menos que lo que puede ganar una persona limpiando parabrisas en las calles de Venezuela, porque son sueldos de miseria, y eso es lo que causa el socialismo fracasado en todos estos países. Generar miseria para los pueblos, pero grandes riquezas que amasan a través de esos líderes para los grandes dirigentes. Y adicionalmente a esto, vemos que ellos están alineados en el Foro de Sao Paulo. Cuando a uno le pasa algo, enseguida sale la de México, sale el de Bolivia, sale el de Colombia a defenderlos. Cuando hay un presidente de la República como Daniel Noboa, inmediatamente ellos nos ponen barreras y dicen, usted no hable porque usted no es de este país. Nosotros hablamos y decimos lo necesario porque hay que alertar a los pueblos del mundo del fracaso que ellos representan, y eso es lo que ellos le tienen miedo, que la gente pueda decir la realidad de lo que vivimos en países como Venezuela. Por eso fue tan importante en la campaña del presidente Daniel Noboa los testimonios de cada uno de nosotros de la persecución de ese distanciamiento familiar que fue obligatorio por el régimen porque nos dividió. Somos 9 millones
de venezolanos que hoy vivimos fuera de Venezuela y prácticamente nuestras familias están divididas. No está el abrazo de la familia, el día a día, todo eso que representaba la familia en Venezuela y que hoy, producto del socialismo, hemos tenido que vivir un amargo exilio muchos venezolanos. ¿Usted cree que en el caso específico del Ecuador, y esto para concluir la entrevista, ir a una constituyente puede ayudarnos a, si se quiere, desterrar o crear el marco jurídico constitucional propicio para poder hacer frente y causa común en contra de estas mafias criminales que quieren sembrar el terror no solamente en el Ecuador, sino en toda la región? Mire, una cosa que tiene Ecuador y Venezuela en común es que tanto Chávez como Correa sembraron los cimientos del mal a través de procesos constituyentes y los hicieron parte de la ley y lo hicieron constitución. Hoy Ecuador, para poder salir definitivamente de este atolladero que tiene el caos que hoy se representa, hay que cambiar la constitución del Ecuador como nosotros vamos a hacerlo en Venezuela en el momento que cambie el régimen de Nicolás Maduro. Hay que ir a un proceso constituyente y cambiar la constitución de 1999. Si los ecuatorianos quieren verle, como decimos los venezolanos, el queso a la tostada, que se vea realmente que quienes cometen un delito, quienes hacen acciones terroristas, puedan pagarla en las cárceles ecuatorianas, pues deben cambiar la constitución, porque de lo contrario existen mecanismos y herramientas que les permiten salir fácilmente y seguir haciendo estos actos que causan temor, miedo y zozobra a la población que habita en este hermoso país. Estimado Luis, el tiempo de la entrevista ha concluido. Sin embargo, quiero agradecerle la deferencia que ha tenido para con nosotros al concedernos esta entrevista y permitirnos escuchar sus valiosas opiniones, conocer de fuente directa qué es lo que ocurre y cuál es la realidad del pueblo venezolano bajo la dictadura de Maduro y pues también conocer su visión como extranjero, pero radicado ya en el Ecuador hace algunos años respecto del momento político que vivimos y esa lucha que enfrentamos para ir hacia un cambio. Gracias y que tenga un buen día. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Luisa, y agradecerte también por ser una voz que siempre está al servicio del pueblo ecuatoriano, porque también hacen falta voces como la suya para fortalecer la democracia. Muchas gracias, muy amable. Un fuerte abrazo a la distancia. Son las 8 de la mañana con 33 minutos, 8:33 en la mañana.